Hola a todos, bienvenidos a este recorrido histórico. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los periodos más fascinantes y, la verdad, más impactantes de la historia económica moderna. Estamos hablando de un momento de la humanidad definido por una recuperación espectacular y un auge económico a nivel global que no tenía absolutamente ningún precedente. Surgió justo después de la Segunda Guerra Mundial y, créanme, se ganó a pulso ese título de la Edad Dorada. Para entender verdaderamente la magnitud de esta era, tenemos que dimensionar el contraste tan brutal de ese momento. Imaginemos el mundo en 1945, literalmente en cenizas, lamentando más de 40 millones de vidas perdidas, con metrópolis enteras arrasadas hasta los cimientos y toda la infraestructura productiva totalmente destruida. Pero, increíblemente, apenas unas 2 décadas después, el mundo presencia una explosión de crecimiento sostenido y un consumo de masas a una escala jamás vista. Es una locura pensar cómo pasamos de una devastación total a una abundancia generalizada en lo que, a nivel histórico, es un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, esta rápida transformación es justamente lo que va a estructurar nuestro recorrido de hoy. Vamos a ver. 1. El nuevo orden mundial. 2. La revolución tecnológica. 3. El apogeo del capitalismo. 4. Los caminos alternativos. Y finalmente 5. La primera economía global. Empecemos entonces con el punto número 1. El nuevo orden mundial y esta nueva cooperación de posguerra. A ver, esta rápida secuencia de eventos entre 1944 y 1947 es fundamental. A diferencia de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, ahora sí existía una voluntad clarísima de no repetir los mismos errores catastróficos del pasado. La idea era erradicar por completo ese nacionalismo económico y el proteccionismo salvaje de los años 30, que habían empeorado la Gran Depresión. Así que en tan solo un par de años se armaron pactos de cooperación nunca antes vistos para poner las reglas del juego y asegurar un futuro más estable. Y el punto crucial de todo esto, específicamente del sistema de Bretton Woods, fue coronar al dólar estadounidense como la reina indiscutible de las divisas internacionales, al vincular las monedas de todo el mundo al dólar, un sistema que además daba muchísima confianza porque estaba respaldado por las colosales reservas de oro de Estados Unidos. Quedó formalmente establecida la nueva hegemonía económica del país. Además, a la par de esto, se crearon pilares gigantescos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todo con el fin de evitar crisis de divisas y tener con qué financiar la recuperación global. Ahora, miren nada más esta monumental cifra: 13.400 millones de dólares. Esto es lo que representa la gigantesca inyección directa de dinero del Plan Marshall, otorgada por Estados Unidos entre 1948 y 1952. Y tenía un doble propósito clarísimo y súper urgente. Primero, reconstruir a toda velocidad la capacidad productiva de Europa, modernizando sus industrias con métodos fordistas súper eficientes. Y segundo, frenar en seco el avance político del comunismo, demostrando que el bloque occidental podía restaurar la prosperidad rapidísimo. Pasemos ahora a la sección 2, la revolución tecnológica. La energía y la innovación que movieron todo esto. Y es que aquí vemos la culminación de la segunda revolución industrial en todo su esplendor. El consumo de energía se disparó por las nubes y el protagonista absoluto fue uno solo, el petróleo. Como era un recurso relativamente barato de extraer, que venía principalmente de lugares como el Medio Oriente, se convirtió casi de inmediato en la sangre vital de todo el mundo desarrollado. Hizo posible el auge de la petroquímica y el transporte masivo, y la verdad, esta dependencia histórica es clave para entender por qué, incluso hoy en día, la geopolítica y los precios de la energía sigan bailando al ritmo del petróleo. Simultáneamente a esto de la energía, pasó algo que podemos llamar un milagro en la producción de alimentos, la famosísima Revolución Verde. Pero ojo, el dato clave aquí es que no fue solo una semillita mágica que salió de un laboratorio, fue todo un paquete tecnológico indivisible. Estas nuevas semillas maravilla necesitaban estrictamente de fertilizantes químicos para funcionar, además de grandes sistemas de riego y el uso intensivo de herbicidas. Fue un cambio que requirió inversiones colosales y, por supuesto, una intervención gigante del Estado en todo el mundo para poder llevarlo a las masas. Y bueno, el rotundo éxito de esta política está a la vista. Gracias a que instituciones de investigación en México y Filipinas compartieron abiertamente y gratis todo este conocimiento agrícola, el rendimiento de las cosechas a nivel global le ganó la carrera a una explosión demográfica brutal. A pesar de que la población creció en miles de millones, el suministro diario de calorías siguió subiendo sin parar, salvando literalmente a una gran parte de la humanidad de enfrentar hambrunas generalizadas. Lo que nos lleva directo a la sección 3, el apogeo del capitalismo, el crecimiento y el bienestar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo Japón y Europa lograron recuperarse tan rápido? Bueno, lo que vemos aquí es interesantísimo. Se llama convergencia económica.
Europa Occidental y Japón aceleraron el paso drásticamente para alcanzar los niveles de productividad de Estados Unidos. Como ya tenían una base social y educativa muy sólida, lograron importar y adaptar a la perfección la tecnología gringa y sus sistemas de producción en masa. Japón en particular despegó de una forma espectacular combinando tecnología de afuera con una planificación estatal súper estricta y el enorme poder de sus grandes corporaciones. Pero claro, si vas a tener producción masiva, irremediablemente necesitas consumidores masivos. Y aquí es donde entra una evolución institucional súper crítica. Pasamos de tener redes de seguridad viejas, inestables y solo para ciertos gremios, a crear el gigantesco estado del bienestar. Al garantizar pensiones, salud universal y beneficios de desempleo, se le quitó de encima a la clase trabajadora el miedo al futuro. De pronto, saber que tenías un respaldo estimulaba el consumo, asegurando que siempre hubiera compradores para esa avalancha de autos, refrigeradores y cosas nuevas. Básicamente, se sentaron las bases de la cultura consumista en la que vivimos hoy. Ahora pasemos a la sección 4. 2 caminos alternativos, porque definitivamente no todos siguieron el mismo manual. La Guerra Fría trajo consigo divergencias macroeconómicas enormes, como podemos notar aquí. Mientras el occidente capitalista apostaba todo por el libre comercio y el consumo de masas, América Latina decidió irse por otro lado, mirar hacia adentro, subir los aranceles y forzar su propia industrialización mediante lo que conocemos como la sustitución de importaciones. Y de manera aún más drástica, el bloque comunista se aisló por completo de este libre mercado, apostándolo todo a la industria pesada y armamentística bajo un control y una planificación central absoluta del Estado. Si nos enfocamos un momento en América Latina, es un caso de contrastes. Por un lado, es innegable que estas políticas proteccionistas le dieron las tasas de crecimiento más altas de su historia al construir su propia industria. Pero, por otro lado, se estancó y no logró alcanzar a los países desarrollados. ¿El problema? Básicamente, una nula competitividad para exportar al mundo, sumado a un crecimiento demográfico gigante y, por supuesto, el problema crónico de no poder resolver la altísima desigualdad económica de su población. Por el lado del bloque comunista, la historia es igual de radical. Hay que reconocer que lograron transformar inmensas sociedades campesinas en potencias industriales a una velocidad asombrosa, con un crecimiento económico inicial altísimo, pero el precio fue altísimo también. Todo esto se hizo a costa de reprimir el consumo interno y el nivel de vida de la gente. La planificación centralizada traía ineficiencias severas, y el intentar acelerar esto a la fuerza terminó en tragedias humanas incalculables. Políticas como la colectivización forzada en el gran salto adelante de China desataron hambrunas que costaron la vida de entre 20 y 30 millones de personas. Y mientras pasaba todo esto, el mapa mundial se estaba reescribiendo por completo con la caída de los viejos imperios europeos. Docenas de nuevas naciones en Asia y África declararon su independencia. Pero imagínense el reto. Heredaron economías totalmente desarticuladas, enfrentaron presiones de población gigantescas y, para colmo, rápidamente se convirtieron en tableros de ajedrez donde Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban por la influencia global durante la Guerra Fría. Y llegamos a la recta final, la sección 5, la primera economía global. Aquí hay una paradoja comercial buenísima. Entre 1950 y 1980, mientras el comercio mundial explotaba en volumen, los países desarrollados se hicieron muchísimo más dominantes. Se creó un ciclo cerrado, donde las naciones occidentales comerciaban fuertemente entre ellas mismas gracias a la apertura de mercados. Irónicamente, el mundo en desarrollo quedó bastante al margen porque mantenía políticas aduaneras muy cerradas. Y fíjense bien, entender esta época es fundamental, porque es justo aquí donde nacen esas famosas y complejas cadenas de suministro mundiales que hoy mueven todo lo que compramos. Pero oigan, más allá de los números y los aranceles, el verdadero cambio fue cultural. La altísima eficiencia de las fábricas permitió algo inédito: trabajar menos horas. Aparecieron las vacaciones pagadas y, con ellas, ¡boom!, el turismo masivo y la industria del ocio. Además, fuimos testigos de la entrada masiva de la mujer a la fuerza laboral asalariada, facilitada en parte por la llegada de los electrodomésticos. Se moldeó por completo un nuevo estilo de vida centrado en el consumo, el tiempo libre y una calidad de vida radicalmente distinta. Para cerrar este análisis, hay algo en lo que definitivamente tenemos que pensar. Toda esta edad dorada espectacular estaba construida sobre 2 pilares que secretamente estaban a punto de colapsar. 1, una adicción tremenda al petróleo extremadamente barato. Y 2, un sistema donde el dólar estadounidense cargaba con todo el peso del sistema financiero global.
Sabiendo que en 1971 Estados Unidos tuvo que suspender eso de cambiar dólares por oro, y con la inmensa crisis petrolera que estallaría en 1973, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Estaba este sistema, tan dependiente de recursos baratos y deuda infinita, condenado a romperse en mil pedazos tarde o temprano? Es sin duda una idea fascinante para reflexionar.